Bienvenidas a un programa más de Mujeres de la Palabra. Abre tu corazón y ponte cómoda para escuchar las buenas nuevas que Dios tiene para ti en este día. ¿Qué tal, amigas? Qué gusto podernos reunir una vez más y seguir juntas en este viaje que nos tenemos, ¿verdad? Por las mujeres de la Biblia. No sé a cuántas les gusta la historia, a mí me encanta la historia y me gusta imaginarme los vestidos, las culturas, todos los escenarios que van pasando, y con cada una de las mujeres que hemos estudiado juntas, pues así ha sido. Las hemos ido conociendo, nos hemos ido adentrando en sus vidas, conociéndolas un poquito más de cerca, y me alegra cuando hablo con algunas hermanas que escuchan estos programas, que miran estos programas, y podemos platicar y decir: mire, yo no sabía esto de esta mujer, yo no sabía que esta mujer en la Biblia le había pasado esto, o nunca me había detenido a estudiar a esta otra mujer. Y me gusta tener este tipo de pláticas con las hermanas, porque es como una forma de ir creciendo juntas, de ir conociendo, y que la Biblia puede aplicarse a nosotras como mujeres, y que Dios ha dejado su mensaje a través de todo lo que está escrito, los tesoros que encontramos en la Biblia. Y bueno, pues en esta primera parte del programa vamos a continuar con los contextos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de cómo acercarnos nosotras mismas a la Biblia, cómo estudiar nosotras mismas la Biblia, y cómo leerla y estar seguras que estamos entendiéndola como Dios quiere que la entendamos, y no con ideas equivocadas, porque de ahí es que salen muchos errores, ¿verdad? Hay muchas creencias que están influenciados quizás por religiones tradicionales, o influenciados por nuestra cultura o nuestro propio pensamiento. Y por eso es que necesitamos venir a la palabra de Dios, como hemos estado hablando cuando comenzamos a ver esto de los contextos, y en esa actitud de oración, como lo dice el Salmo 119, que lo hemos mencionado varias veces en los programas anteriores, donde cuando nos acercamos a las Escrituras podemos venir con esa actitud de oración, de decirle al Espíritu Santo: abre mis ojos, yo soy simple, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, para que no sean, que lo que yo reciba o que lo que yo esté meditando no sea producto de mi imaginación, de mis deseos y mis impulsos, sino que sea el Espíritu Santo el que nos habla a través de la Biblia. Y es un milagro eso, y sabemos que los que hemos nacido de nuevo entendemos cómo el Espíritu Santo, de una forma increíble, yo no puedo ni explicar cómo es que estás leyendo algún versículo de repente y sentís que es Dios que te está hablando, sentís que es Él, y son cosas que te quedan grabadas de por vida, y es como que si entendieras muchas cosas cuando el Espíritu Santo te habla una porción de la Biblia. Y es diferente a cuando uno se imagina cosas de la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a continuar entonces en esto de los contextos. ¿Te acuerdas que habíamos visto el contexto general de la Biblia? La Biblia es un libro que su tema central es... ¿Te recuerdas de eso? Es la redención. Es el tema central de las Escrituras. Todos los libros, todos los pasajes a quien apuntan es al Redentor, al prometido, al plan de redención de Dios. Cómo Él creó la raza humana, cómo Él se quiso crear un pueblo, cómo entró el pecado y Él mismo trajo la solución a través del Mesías prometido. Esas profecías se cumplieron, y cómo Él vivió, cómo el Mesías vivió y cargó sobre sí el pecado de todos nosotros, y no solo los pecados, sino también nuestras enfermedades. Las llevó a la cruz y fue victorioso. Como Él entró al cielo y se nos promete que va a volver a venir y nos va a llevar con Él al cielo. Ese es el mensaje central de la Biblia, y todas las porciones que leamos y que nos acerquemos de la Biblia tienen que encajar con este propósito, este tema central de las Escrituras. Luego estuvimos viendo cuál es el contexto de los libros de la ley.
¿Cuál es el contexto de los libros históricos? Vimos después. ¿Cuál es el contexto de los libros poéticos? Lo vimos después, ¿verdad? Y ahora estamos a mitad de los contextos de los profetas. Estábamos hablando de que los profetas vivieron en medio de los relatos de los libros históricos. Entonces, los libros históricos van desde Josué hasta Esther. Entonces, los profetas los podemos ubicar en el tiempo del reinado principalmente, de cómo Dios instituyó la monarquía, permitió a su pueblo que hubieran reyes, comenzando con el rey Saúl, luego David y Salomón, luego el reino dividido y después la restauración cuando ellos regresan del exilio en Babilonia. Pues ahí ya no conocemos que haya seguido un reinado así que lo podamos ver en las escrituras, pero sí vemos a profetas en ese tiempo también. Entonces, los profetas a quien anunciaron fue al Mesías, porque estamos hablando del Antiguo Testamento y entonces estamos en una época en donde estamos esperando al Mesías. Ellos no tenían el Nuevo Testamento completado, solamente lo que tenían del Antiguo Testamento, y nosotros, imagínate qué privilegiadas somos. Nosotros ahora sí tenemos como ese rompecabezas completo, el plan completo, el plan escrito de Dios, el testamento de Dios, lo tenemos completo a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces ahora nosotros sí podemos entender con más claridad cómo ese mensaje de los profetas se cumplió en Jesús. Ahora nosotros sí podemos decir que Jesús cumplió al 100% de todas las profecías que están en el Antiguo Testamento. En ese tiempo no lo sabían, ni siquiera se dieron cuenta las personas que vivieron los años en que vivió Jesús. Pero nosotros hoy en día, en este momento de la historia, sí podemos decir que Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, que Él es el profeta, el Mesías, el enviado de Dios. No, que Él no es el profeta, no. Que los profetas hablaron de Él como el Mesías, como el enviado de Dios, como Dios hecho hombre. La deidad de Jesús fue la que se anunció y cómo Él nos iba a salvar y nos ha salvado en todo este plan de redención. Entonces, hablando de el contexto de los profetas, mencionamos en los programas anteriores que los profetas los dividen, los que estudian la Biblia, los dividen en profetas menores y profetas mayores. Pero eso no tiene nada que ver con que los profetas mayores sean más importantes que los menores, sino que tiene que ver con el tamaño de sus libros o de las profecías que dejaron. Los profetas mayores los tomamos como 5 y son muchos capítulos dentro de ellos. En cambio, los profetas menores son menos capítulos, cada uno tiene menos capítulos, son 12 los que conocemos como los profetas menores, y los mayores son 5. Son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que las escribió Jeremías, pero es contado dentro de las profecías mayores. Y tenemos a Ezequiel y Daniel. Entonces, yo quiero hacerte como un ejercicio que lo puedas poner en práctica para estudiar por ti misma la Biblia y que vayas entendiendo los contextos. Si tú vas e investigas en qué reyes estuvieron cada uno de estos profetas, de seguro que vamos a entender mejor por qué los profetas trajeron estas palabras. Por ejemplo, si hablamos de Isaías, ahora en este tiempo en que toda la información la tenemos en un clic y en los buscadores de internet, tú fácilmente puedes buscar qué reyes estaban cuando cada uno de estos profetas trajo sus palabras. Por ejemplo, si vemos a Isaías, pues yo encontré muy fácil, quizás hace 20, 30 años me hubiera tocado ir y buscar y tener como 10 libros así abiertos, 10 libros grandes. Pero hoy, a través de los buscadores de internet, rápido encontré que Isaías estuvo en los reinados de Jotam,
Acaz, Ezequías y Manasés. Y entonces al irme a cada uno de estos reyes encontré que fue antes del cautiverio del pueblo de Judá, del reino de Judá. Entonces como que puedes entender mejor cómo estaba la nación de Israel, el reinado de Judá, específicamente porque Isaías fue enviado al reinado de Judá, y cómo fue que él anunció al Mesías. Entonces igual encontré que Jeremías estuvo en los reinados de Josías, Joacás y Sedequías. ¿Te acuerdas quién fue Josías? Josías fue aquel niño que de 8 años empezó a reinar, y a los 16 años él se dice que se volcó a las escrituras, y hubo una especie de avivamiento y de restauración y renovación en los días de Josías. Todo eso lo vivió Jeremías, fue después de Isaías. Jeremías vivió también durante el exilio, y él, por eso fue que él escribió el libro de Lamentaciones, que es el tercero que vemos en los libros de los profetas mayores. Él describe cómo quedó Jerusalén, cómo quedó Judá, el reinado de Judá, después de que Nabucodonosor llevara cautivos a ese pueblo a Babilonia. Quienes quedaron en Babilonia, quienes quedaron en Judá, cómo quedaron de pobres, de devastados. Luego tenemos a Ezequiel, que vivió, él fue el profeta que estuvo en Babilonia durante los 70 años de cautiverio. Entonces cuando tú vas y lees Ezequiel, tú entiendes qué estaba viviendo ese pueblo cautivo en Babilonia y por qué trajo esas palabras de profecía y cómo anunció al Mesías Ezequiel. Y bueno, tenemos a Daniel, que es quizás el profeta de los más conocidos, su historia es de los más conocidos, porque fue de los jóvenes que fueron llevados a Babilonia y se convirtió dentro de esos sabios del reinado de Nabucodonosor. Y luego vemos a Daniel sirviendo a otros reyes, porque él sirvió a Nabucodonosor, sirvió a su hijo Belsasar, pero se acuerdan que Belsasar, su reinado duró como 3 noches nada más, porque ahí fue, o sea, Daniel fue cuando el dedo de Dios escribió en esa fiesta en donde Belsasar utilizó los platos y las copas que estaban en el templo, que se habían traído de Jerusalén. Luego lo vemos cambiando de imperio, porque Daniel después se ve sirviendo al rey Darío, y ya no era Babilonia, era el rey de Persia, y a Ciro también, rey de Persia. Entonces, cuando tú entiendes en qué momento histórico vivió cada uno de estos profetas, puedes entender mejor qué estaba viviendo el pueblo, si fue el pueblo de Judá o fueron las tribus de Israel, y cómo se les presentó al Mesías. Y yo te desafío, bueno, no desafío, no sería la palabra, te animo a que hagas esto mismo, pero con los profetas menores, que vayas a cada uno de los profetas menores cuando vayas y los estudies, y no solo empieces a leerlos, sino que antes puedas empaparte de a quiénes les habló ese profeta, cómo presentó al Mesías ese profeta, qué estaba viviendo el pueblo en esos días, cuánto tiempo faltaba para que naciera el Mesías. Todo eso nos aclara y nos ayuda a entender mejor el relato bíblico, y podemos ver mejor a Dios, sus atributos, cómo es Dios justo, pero también misericordioso, como Él nos promete no solo al Mesías, sino que justicia y el día de Jehová, que se menciona tanto en los profetas. Así que de verdad que es muy emocionante acercarte a las Escrituras, pero teniendo toda esta como plataforma o piso de los contextos. Y esa es una forma segura de dejar que el Espíritu Santo nos muestre a Cristo en las Escrituras, específicamente en el Antiguo Testamento. Y bueno,
Pasemos entonces a nuestra segunda parte del programa, que es la mujer que vamos a ver ahora. En el chat que tenemos como Mujeres Oasis, estuvimos mencionando la semana pasada que nos tocaba ver a Betsabé. Y yo les contaba en ese chat que para mí Betsabé siempre había sido una mujer no misteriosa, pero sí como que lo que se escribe de ella nunca me ha parecido así como muy claro qué pasa con ella. Casi siempre escuché que la culpa se la tiraban a Betsabé porque ella se estaba bañando en el patio, ¿verdad? Y así bien al descubierto. Y que entonces por eso pasó lo que pasó. Tú puedes encontrar este relato en Primera de Samuel, desde el capítulo 11, ahí se comienza a mencionar a Betsabé. Y yo siempre me he puesto a pensar cómo es que una mujer que hizo caer, si es que desde lo que te estaba contando, que siempre sentí como que al contar la historia le ponían toda la culpa a Betsabé, bueno, no toda la culpa, pero gran parte de la culpa a Betsabé por estarse bañando al aire libre, me imagino yo, quizás mi mente, ¿verdad? Pero bueno, y cómo Dios permitió que ella fuera la mamá de Salomón, por quien Dios decidió que viniera el linaje mesiánico o el linaje del Mesías. Entonces, leyendo un poquito y preparándonos para estudiar para estos programas, encuentro varias cosas importantes y quizás haciendo como conexión con el programa anterior que estuvimos viendo a Tamar, que fue una mujer abusada, que fue una víctima de violencia sexual, violencia de abuso de poder, violencia de fuerza y violencia psicológica también, porque bueno, puedes ver el programa anterior si no lo has visto. Yo puedo ver aquí también a otra mujer que hasta cierto punto también fue víctima. En todo el relato y todo lo que pasa con el profeta Natán, que es el profeta que entra en esta historia, lo que él cuenta de las ovejas y todo eso, ve y chequea, ve y lee la historia de Betsabé. En ningún momento se le pone a ella como la culpa de por qué ella estaba bañándose y por qué el rey la vio bañándose. En esto entra también una parte cultural, sin duda, porque no sabemos cómo eran los baños en esos tiempos. Si el rey la logró ver, me imagino que ella vivía en una zona cerca del palacio, o sea que era una zona privilegiada, no era de las champas, ¿verdad? De por allá. Entonces no sabemos cómo eran los baños, de seguro que no eran como los baños que hoy tenemos. Me imagino que eran pilas grandes. Entonces quisiera que pudiéramos meditar en una pregunta aquí. Y esta pregunta es para que en los grupos de discipulado las podamos discutir, las podamos ver qué nos habla el Señor como grupo de discipulado, como mujeres que estamos caminando juntas. Y es, ¿qué aprendemos sobre la prudencia como mujeres? Porque es cierto, como te estaba mencionando, yo no puedo ver aquí que, por ejemplo, en la parábola que el profeta Natán le da en el capítulo 12, todo lo que tú puedes, te invito a que lo leas, y toda la culpa es para David, porque él fue quien tomó, y cuando se menciona ese pecado, se le dice constantemente, tú tomaste mujer que no era tuya. Entonces, sin embargo, hay un momento en estos capítulos en donde Betsabé se da cuenta que queda embarazada. Y entonces ella se lo dice a David, pero no se lo dice a su esposo. Entonces ahí también nosotros podemos, quizás como mujeres, platicar un poquito en nuestros grupos de discipulado. ¿Qué pudiéramos aprender? ¿Qué buen o mal ejemplo pudiéramos conversar como mujeres a través del ejemplo de Betsabé?
¿qué pudiéramos aprender sobre nosotras como mujeres prudentes? O cuando alguien te está pretendiendo o te da un piropo o te dice cosas que... ¿Cómo responder como mujeres? Creo que es un buen punto para que podamos compartirlo entre nosotras. Otra de las cosas que quisiera que pudiéramos meditar como grupos de discipulado de mujeres es: ¿en qué momento cambia la maldición que el profeta Natán le dice al rey David? ¿En qué momento él le dice y por qué él le dice no vas a morir? Porque a través de este pecado, cuando Natán visita al rey David, en el verso 9, bueno, las palabras del versículo 7 siempre me han impactado en toda esta historia. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7, acompáñame a leerlo. Dice: entonces, después de que Natán le cuenta esa parábola a David, y David se puede ver aquí que se enfurece por la injusticia que otro ha hecho, pero no piensa en lo que él ha hecho. Es como la parábola que Jesús dijo, que somos tan fáciles para ver la paja del otro y no vemos nuestra viga en nuestro ojo. Algo así es lo que le pasó a David aquí. Entonces Natán, en el versículo 7 del capítulo 12 de 2 de Samuel, dice: entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor. Y qué duro cuando Dios nos habla eso a nosotros y nos dice: tú eres así, eres tú la que tiene este pecado. Ay, es duro cuando el Espíritu Santo nos habla así. Entonces así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, yo entregué a tu cuidado a la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá, y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Pero mira el versículo 9: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Y a raíz de esta interacción de Natán con David, Natán trae palabras de maldición para David y su descendencia. Pero ¿en qué momento cambia esa maldición? Hablando y viendo este pasaje dentro de los contextos de las Escrituras y de los libros históricos, y cómo el Antiguo Testamento señala al Mesías. Quizás esa pueda ser la segunda pregunta que puedan ustedes reflexionar y platicar con tu grupo de discipulado. Si todavía no estás en un grupo de discipulado, busca uno. Acércate a nosotros en la iglesia y pregunta dónde hay un grupo cerca de tu casa. Si tú no vienes a nuestra iglesia, si no estás en nuestra ciudad, pues ve y busca un grupo con otras mujeres que estén buscando también crecer en la Biblia, crecer en la palabra de Dios. Y si crees que no tienes a nadie a tu alrededor, busca a alguien. Busca a una más, a una amiga más. O lo puedes hacer con tu hija, o con tu sobrina, con tu compañera de trabajo, con tu vecina. Y reflexiona estas dos preguntas. ¿Cuáles han sido estas dos preguntas? 1. ¿Qué ejemplo podemos tomar de Betsabé como mujeres hoy en día? ¿Es un ejemplo bueno, un ejemplo malo? ¿Qué hay con la prudencia? Esa fue la primera. La segunda: ¿en qué momento cambia la maldición por este pecado? Porque todo pecado tiene consecuencias y de eso no nos podemos salvar. Eso es un decreto de la palabra de Dios y de eso no nos podemos salvar. ¿En qué momento cambia esa maldición y por qué? Así que te dejo con esas dos preguntas y de esa forma vamos a estar hablando entre nosotras de la palabra de Dios, edificándonos unas a las otras y entendiendo a esta mujer por qué Dios la dejó y cómo quiere que veamos al Mesías a través de ella. ¿Qué te parece si oramos en este momento
Y le pedimos al Señor que nos siga hablando a través de su palabra y a través de las pláticas que podamos tener entre nosotras. Oremos. Gracias, Señor. Gracias porque has dejado a esta mujer en medio de tu palabra, en medio del libro de Samuel, de segunda de Samuel. Háblanos, Señor, muéstranos por qué tú la escogiste. Primero la vemos como un instrumento, como un mal ejemplo, pero luego la vemos siendo parte de la genealogía del Mesías y siendo parte de las mujeres que tú usaste para traer al Mesías años más adelante. Queremos aprender de ti, queremos verte a través de las Escrituras, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos vas a hablar y vamos a crecer juntas, no solo en lo personal, pero también como iglesia, como cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, esperamos la próxima semana tengo ahí un par de jovencitas que me van a acompañar el próximo programa y vamos a estar hablando sobre las preguntas que hemos hecho hoy. Háblalo tú en tu grupo de discipulado como has estado hablando y vamos a ver el siguiente programa si platicamos lo mismo, si salen cosas diferentes o cómo es que Dios nos puede hablar a cada una según la necesidad de nuestro corazón. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, cuida a tu familia y te esperamos la próxima semana. Gracias por compartir con nosotras un día más. Te esperamos el próximo martes a las 6 p.m. Dios te bendiga.